Estamos en el año 1940. Europa está en llamas. En algún lugar de la costa de Noruega, en la gélida oscuridad de una incursión al amanecer, una pequeña unidad de comandos británicos se mueve sigilosamente entre las sombras. Los alemanes aún no saben que están allí. La misión es precisa. Clínica. Entrar, atacar, salir. Sin ruido innecesario. Sin riesgos innecesarios. Y entonces, desde algún lugar de la oscuridad, surge un sonido que nadie esperaba. ¿Qué era? El lamento de las gaitas desgarra el frío aire noruego como un grito de guerra de otro siglo. Los alemanes se congelan. Los comandos cargan. Y al frente de esa carga, moviéndose más rápido de lo que cualquier hombre de su edad debería moverse, gritando a pleno pulmón, va un oficial británico que no porta un rifle, ni una metralleta, sino una espada ancha escocesa, blandiéndola sobre su cabeza con el abandono salvaje y alegre de un hombre que no tiene absolutamente ningún miedo a morir. Su nombre es el teniente coronel Jack Churchill, y lo verdaderamente aterrador de él no es la espada, no es el arco, ni siquiera la gaita, es la sonrisa. Él está sonriendo. Para entender por qué un hombre llevaría un arma medieval al conflicto más mecanizado, industrializado y letal de la historia de la humanidad, primero hay que entender el mundo que lo produjo, porque la Segunda Guerra Mundial no fue solo una catástrofe política, fue una catástrofe de escala, de cifras tan enormes que dejaron de parecer reales. Para 1940, la Wehrmacht alemana ya había arrasado Polonia en 27 días, devastado Francia en 6 semanas, empujado la fuerza expedicionaria británica al mar en Dunkerque y ocupado la mayor parte de Europa occidental. El ejército británico, ensangrentado y humillado, había evacuado a 338.000 hombres de las playas del norte de Francia, dejando atrás casi todo su equipo pesado. Gran Bretaña estaba sola. El Canal de la Mancha era lo único que separaba a Churchill, el otro Churchill, el primer ministro, de los tanques de Hitler. Y al otro lado del canal, al otro lado de esa estrecha franja de agua gris, la maquinaria militar alemana esperaba como un resorte comprimido. El ejército británico necesitaba algo. Necesitaba victorias. Pequeñas victorias. Victorias que levantaran la moral. Necesitaba hombres capaces de penetrar en la oscuridad, atacar al enemigo donde era más débil y regresar con vida. El ejército convencional, diseñado para batallas campales y la doctrina de la guerra de trincheras que aún atormentaba la imaginación de los generales desde la Primera Guerra Mundial, no estaba preparado para ese tipo de combate. Se necesitaba algo nuevo, algo que aún no existía. Lo que los británicos necesitaban, aunque aún no lo sabían, era a Jack Churchill. Pero nos estamos adelantando los acontecimientos. John Malcolm Sir Fleming Churchill nació el 16 de septiembre de 1906 en el tranquilo y respetable condado inglés de Surrey. Su familia era militar, como muchas familias inglesas de esa clase y generación, y la expectativa fue clara desde el principio. Servías, vestías el uniforme, cumplías con tu deber. Ese era el contrato, ese era el trato. Y el joven Jack Churchill aceptó el trato. Ingresó en el regimiento de Manchester en 1926 y sirvió en Birmania a principios de la década de 1930, donde desarrolló un profundo amor por la naturaleza, por los desafíos físicos, por el tipo de pruebas que transforman a los hombres comunes en personas más fuertes. Aprendió a disparar, aprendió a moverse por terrenos difíciles, aprendió paciencia y agresividad, y comprendió, a un nivel profundo, casi instintivo, que estas dos cualidades no eran opuestas. Eran complementarias. Pero Jack Churchill también era algo que despertaba profundas sospechas en la cúpula militar británica. Era interesante. En un ejército en tiempos de paz que valoraba la conformidad, la previsibilidad y el cumplimiento silencioso del deber, Jack Churchill no podía ser otra cosa que interesante. Era arquero, no por afición ni por una excentricidad de fin de semana, sino como una actividad competitiva seria. Representó a Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Tiro con arco de 1939. Era un hábil gaitero, habiendo aprendido a tocar la gaita de forma autodidacta con la misma intensidad metódica que aplicaba a todo lo demás. Era un entusiasta de las motocicletas. Había trabajado como modelo en Londres. Había tenido un pequeño papel en la versión cinematográfica de 1924 del Tambor. Era, sin duda alguna, el héroe militar más improbable del ejército británico. Y en 1939, cuando estalló la guerra de nuevo, quedó completamente fuera del ejército. En 1936 había renunciado a su cargo,
Frustrado por el estancamiento del servicio en tiempos de paz, la falta de ascensos y la monotonía burocrática de la vida en la guarnición, se había marchado a África Oriental para trabajar como editor de un periódico. Había intentado rehacer su vida. Pero en cuanto Gran Bretaña declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939, Jack Churchill no lo dudó. Se reincorporó al regimiento de Manchester pocas semanas después. Tenía 32 años. Estaba en excelente forma física. Y ya había decidido, con absoluta claridad, cómo iba a librar esa guerra. Iba a traer una espada. No metafóricamente. No como un simple objeto ceremonial. Una auténtica espada ancha escocesa con empuñadura de cesta, lo suficientemente afilada para cortar, lo suficientemente pesada para sentirla, lo suficientemente antigua como para soportar el peso de siglos de guerra escocesa. También llevaría su arco largo, el mismo que había usado en competición, un arma capaz de atravesar una armadura ligera con punta de acero a corta distancia. Y llevaría su gaita, porque ¿qué es una carga sin música? Sus colegas lo consideraban excéntrico. Sus superiores no sabían muy bien qué pensar de él. La burocracia militar no tenía ningún formulario para solicitar permiso para portar armamento medieval en combate. Pero Jack Churchill poseía un don que iba mucho más allá de la excentricidad. Tenía una habilidad casi sobrenatural para hacerse notar en el campo de batalla, y comprendía algo que los libros de texto aún no habían logrado plasmar. El miedo es un arma. La guerra psicológica, la interrupción deliberada de la capacidad del enemigo para pensar con claridad, reaccionar racionalmente y funcionar como una fuerza de combate coherente, es tan antigua como la guerra misma. Los romanos usaban estandartes con águilas y gritos de guerra. Los escoceses usaban pintura de guerra y la carga a gritos. Napoleón usaba la velocidad y el impulso psicológico con la misma premeditación con la que usaba la artillería. Y Jack Churchill comprendió, con esa profunda intuición que lo caracterizaba, que un hombre con espada y gaita que emerge de la oscuridad produce un efecto muy específico en el sistema nervioso humano. Produce terror. Porque no tiene sentido. Y el cerebro humano, ante algo que no tiene sentido, se paraliza. No estaba loco. Se adelantó a su tiempo. La primera prueba de fuego no llegó en una batalla a gran escala, sino en los duros y encarnizados combates de la lenta retirada de la Fuerza Expedicionaria Británica a través de Francia en 1940. El regimiento de Manchester formaba parte de las fuerzas aliadas que intentaban mantener una línea que se rompía constantemente, tratando de frenar un avance alemán que no podía detenerse con ningún método convencional. Y en medio de ese caos, durante una acción de retaguardia cerca de la ciudad francesa de El Pinete en mayo de 1940, Jack Churchill hizo algo que ningún otro oficial británico había hecho en toda la campaña. Mató a un soldado alemán con una flecha. Reflexionemos un momento sobre esto. En mayo de 1940, en una guerra librada con tanques, bombarderos en picado, ametralladoras y proyectiles de artillería capaces de arrasar un edificio a 5 kilómetros de distancia, un oficial británico, un soldado profesional del ejército de Su Majestad, mató a un hombre con una flecha disparada con un arco largo que había comprado para practicar tiro con arco de competición. Fue la primera muerte registrada con arco largo en la Segunda Guerra Mundial. Casi con toda seguridad, fue la última. Pero Jack Churchill no vio la ironía. O mejor dicho, la vio perfectamente y simplemente no le importó. El enemigo estaba al alcance. Tenía un arma. El arma funcionó. La flecha mató al alemán y éste ya no pudo disparar a sus hombres. Ese fue todo el análisis. Para Jack Churchill, el arma en cuestión era un detalle sin importancia. Fue mencionado en los partes de guerra por su conducta durante la retirada. Recibió la Cruz Militar. Y no solo llamó la atención de su regimiento, sino también de los hombres que estaban construyendo algo nuevo, algo que se convertiría en la fuerza no convencional más temida de la historia militar británica. Los comandos lo estaban buscando. La Brigada de Servicios Especiales, la organización que se formalizaría como los comandos británicos, nació de la necesidad y la desesperación a partes iguales. El primer ministro Winston Churchill había exigido una mano de acero desde el mar tras Dunkerque. Quería incursiones. Quería mantener a los alemanes desorientados. Quería que sintieran, incluso en los territorios ocupados, que ningún lugar era seguro. Los hombres que crearon los comandos comprendieron que esto requería un tipo de soldado completamente diferente, no necesariamente mejor entrenado, aunque el entrenamiento era fundamental, sino con una mentalidad distinta. Hombres que pudieran operar sin las estructuras de apoyo de las que dependía un ejército convencional. Hombres que pudieran improvisar.
Hombres que pudieran soportar un enorme estrés psicológico sin dejar de funcionar con letal eficacia. En otras palabras, hombres como Jack Churchill. En 1941 se unió a los comandos y descubrió, por primera vez en su carrera militar, que estaba en el lugar correcto. La ética de los comandos le venía como anillo al dedo. Tácticas de unidades pequeñas, velocidad y sorpresa. Enfoques poco convencionales para resolver problemas. La disposición a hacer cosas que los manuales decían que eran imposibles, no porque los manuales estuvieran equivocados, sino porque habían sido escritos por hombres que no se habían esforzado lo suficiente. Fue puesto al mando de comando N grados 3 e inmediatamente se propuso transformarlo, según su propia visión de lo que debía ser una fuerza de combate. Entrenó a sus hombres con ferocidad, exigió excelencia física, les enseñó técnicas de supervivencia en el terreno, cómo moverse sin ser vistos ni oídos, cómo aprovechar el terreno, cómo desaparecer. Y los lideró, siempre, desde el frente. No había misión que les encomendara que él mismo no hubiera realizado o que no estuviera dispuesto a llevar a cabo junto a ellos. Y nunca abandonó la espada, el arco, la flauta. Sus hombres, inicialmente desconcertados, acabaron comprendiendo la lógica. Un oficial al mando que carga contra sus tropas con una espada medieval les transmite un mensaje muy claro. No tengo miedo. Creo que vamos a ganar. Síganme, cosas extraordinarias son posibles. La moral no es una cualidad blanda. Es un activo militar fundamental. Los ejércitos que creen que van a ganar luchan de forma diferente a los que no están seguros. Y Jack Churchill era un maestro en levantar la moral. La operación que lo catapultó a la historia fue la de Baagso. El 27 de diciembre de 1941, apenas 3 semanas después del ataque a Pearl Harbor que involucró a Estados Unidos en la guerra, se lanzó la Operación Archery contra la ciudad costera noruega de Baagso. Los alemanes habían ocupado Noruega desde abril de 1940, utilizándola como base para operaciones navales, en particular para la protección de los cargamentos de mineral vitales para su maquinaria de guerra. La misión de los comandos era destruir las fábricas de aceite de pescado que producían glicerina para explosivos, matar o capturar tropas alemanas, destruir la infraestructura de comunicaciones, fundamentalmente, demostrar al mundo que Gran Bretaña aún podía atacar al enemigo en su propio territorio. Fue un asalto complejo y multifacético. Lanchas de desembarco transportarían a los comandos a múltiples puntos de la costa noruega simultáneamente. Bombarderos Amden de la RAF proporcionarían cobertura aérea lanzando humo y fuego de supresión. El fuego naval del HMS Kenia y sus destructores bombardearían las instalaciones costeras alemanas. Para los estándares de 1941, fue una operación sofisticada y bien coordinada. Y mientras la lancha de desembarco encallaba en la costa noruega bajo la luz gris de una mañana de diciembre en el norte, mientras la rampa descendía y los comandos se preparaban para cargar contra lo que les esperaba en la playa, los hombres de comando número 3 oyeron algo que ningún militar había oído en ese contexto desde las guerras napoleónicas. ¿Qué era? Jack Churchill se encontraba en la proa de la lancha de desembarco, literalmente en la proa, expuesto y erguido, a pesar de que todo instinto militar le decía que se mantuviera agachado, tocando su gaita mientras la embarcación se acercaba. El sonido resonó en los fiordos noruegos. Los alemanes, en sus posiciones defensivas a lo largo del litoral, lo oyeron. Los comandos lo oyeron. Y una emoción intensa recorrió a ambos grupos simultáneamente. Terror en los alemanes, euforia en los británicos. La rampa bajó. Jack Churchill acusó. Llevaba consigo la espada ancha. Lo que siguió fueron 4 horas de brutales combates cuerpo a cuerpo por las calles y edificios de Baagso. Los alemanes no esperaban tal nivel de agresión y de ferocidad. Habían sido entrenados para un enemigo convencional, un enemigo que intentaría flanquearlos, que usaría fuego y maniobras, que se replegaría al aumentar las bajas. No estaban preparados para los comandos británicos, que parecían tomarse las bajas como una ofensa personal y seguían avanzando. No estaban preparados para el hombre de la espada. Al final del día, los comandos habían matado o capturado a 120 soldados alemanes, destruido todos los objetivos de su lista y regresado a sus barcos con 98 prisioneros y un grupo de voluntarios noruegos que querían continuar la lucha desde Gran Bretaña. 4 barcos de municiones habían sido hundidos. Las fábricas de aceite de pescado estaban reducidas a escombros. Las instalaciones de radio alemanas a lo largo de la costa estaban en silencio. Las bajas británicas fueron de 17 muertos y 53 heridos, de una fuerza de aproximadamente 570 hombres. Desde cualquier punto de vista objetivo, fue un éxito rotundo.
Pero el impacto fue mucho más allá de los objetivos tácticos. Hitler, enfurecido por la incursión y alarmado por la capacidad británica de atacar a voluntad a lo largo de la costa noruega, desvió 300.000 soldados alemanes para guarnecer Noruega durante el resto de la guerra. 300.000 soldados, tropas que podrían haber sido utilizadas en el frente oriental, donde Alemania ya comenzaba a sentir la presión de librar una guerra continental contra la Unión Soviética, inmovilizados por el efecto psicológico de una incursión exitosa de comandos. El sonido de la gaita de Jack Churchill resonó, en cierto modo, hasta Stalingrado. Pero Vaxo fue solo el comienzo. En el verano de 1943, Jack Churchill recibió el mando de comando número 2 y fue enviado al Mediterráneo. La campaña italiana avanzaba lentamente. Los aliados habían desembarcado en Sicilia en julio y luchaban abriéndose paso por la península italiana a través de algunos de los terrenos más difíciles de Europa. Las montañas de Italia eran un paraíso para los defensores y una pesadilla para los atacantes. Cada cresta era una posición fortificada. Cada pueblo era una emboscada potencial. Los alemanes, bajo el mando del brillante e implacable mariscal de campo Albert Kesselring, habían convertido la península italiana en una lenta dolorosa trituradora de carne. La misión de los comandos era atacar los flancos y la costa. Realizaban incursiones anfibias para cortar las líneas de suministro alemanas, capturar prisioneros, recabar información y mantener al enemigo permanentemente desequilibrado. Fue en Italia donde Jack Churchill logró la que quizás sea la hazaña individual más extraordinaria de toda la Segunda Guerra Mundial. Una hazaña tan improbable que, si apareciera en una novela, el editor la devolvería con una nota que diría «esto es demasiado». En la noche del 9 al 10 de junio de 1944, 3 días después de que el desembarco de Normandía acaparara la atención mundial, Jack Churchill dirigió una patrulla tierra adentro desde la costa italiana, cerca de la ciudad de Molina. El objetivo era un puesto de observación alemán que dirigía fuego de artillería sobre posiciones aliadas con una precisión devastadora. Había que tomar el puesto. Había que capturar a los hombres que dirigían el fuego, porque los prisioneros significaban información, y la información significaba vidas. La patrulla avanzaba en la oscuridad con el cuidadoso silencio de quienes ya habían realizado esta tarea muchas veces. Encontraron la posición alemana, una granja con sus dependencias, ocupada por una guarnición de 42 hombres. 42 soldados alemanes, armados, entrenados y en estado de alerta. Jack Churchill tenía 14 comandos. La mayoría de los comandantes en esa situación habrían solicitado apoyo de artillería. La mayoría de los comandantes habrían solicitado apoyo aéreo. La mayoría de los comandantes habrían esperado a que amaneciera, habrían esperado refuerzos, habrían esperado que las probabilidades fueran más favorables. Jack Churchill no esperó nada. Dividió a sus 14 hombres en 2 grupos, los colocó con un juicio táctico preciso y luego avanzó hacia la posición alemana. Él entró solo, en la oscuridad, en una posición fortificada defendida por 42 soldados enemigos, portando su espada ancha y su gaita, y tocó la gaita. Según los testimonios de los prisioneros capturados esa noche, el efecto en los alemanes fue una parálisis psicológica total. Habían sido entrenados para ataques desde diferentes direcciones, desde los flancos, desde posiciones cubiertas, desde una distancia segura. Jamás habían sido entrenados para la posibilidad de que un oficial británico simplemente entrara en su posición tocando música folclórica escocesa a las 11 de la noche. Cuando los comandos irrumpieron simultáneamente desde ambos flancos, los alemanes aún intentaban asimilar lo sucedido. Se rindieron. Los 42 soldados alemanes se rindieron ante 14 comandos británicos porque la inconsciencia les había bloqueado tanto la mente que la resistencia jamás se planteó como una opción coherente. Jack Churchill condujo personalmente a sus prisioneros de vuelta a las líneas aliadas. Con la espada, con la gaita. Fue condecorado con la Orden del Servicio Distinguido por esta acción. La mención honorífica fue probablemente el documento militar más discreto jamás emitido por el ejército británico. Al año siguiente llegó Yugoslavia, y con Yugoslavia llegó algo que ni siquiera Jack Churchill había experimentado todavía. Estaba al mando de una fuerza de comandos que operaba en apoyo de los partisanos yugoslavos que luchaban contra la ocupación alemana. Los partisanos, liderados por Josip Broz Tito, libraban una brutal guerra de guerrillas a través del terreno montañoso de Yugoslavia y necesitaban el apoyo británico, armas, suministros, experiencia y, sobre todo, ese tipo de hostigamiento agresivo que mantenía ocupadas a las tropas alemanas e impedía que se concentraran contra los partisanos.
Jack Churchill prosperó en este entorno. Las montañas le sentaban bien. La naturaleza fluida e impredecible de la guerra de guerrillas le venía como anillo al dedo. Y los yugoslavos, combatientes duros, prácticos y completamente desapasionados, lo respetaban de una manera que trascendía la distancia cultural. Nunca habían visto a un hombre como él. Jamás volverían a verlo. Pero en mayo de 1944, en la isla de Bra, frente a la costa dálmata, la operación salió mal. Las cosas salieron mal, como a veces sucede en las operaciones bélicas, no por un único fallo catastrófico, sino por la acumulación de pequeños fallos, lagunas de inteligencia, problemas de sincronización y la simple y brutal fricción del combate. Las fuerzas de Churchill, junto con un contingente mayor de partisanos yugoslavos, debían llevar a cabo un ataque coordinado contra la guarnición alemana en Brac. Los partisanos, por razones que nunca se esclarecieron del todo, no llegaron según lo previsto. Churchill se encontró con muy pocos hombres, en una posición ya comprometida, y frente a una respuesta alemana mucho más numerosa y rápida de lo que indicaba la inteligencia. Siguió luchando mucho después de que la decisión militar racional hubiera sido la retirada. Siguió luchando porque, en lo más profundo de la esencia de Jack Churchill, la retirada simplemente no era una opción. La espada estaba desenvainada. Sonaban las gaitas. Según se cuenta, tocaba Guille no come back again, un lamento escocés de exquisita tristeza agridulce, y entonces un proyectil de mortero alemán cayó lo suficientemente cerca como para causar daños, y luego otro, y entonces Churchill fue el último en pie, y entonces los alemanes lo rodearon, y ya no había nada más que hacer. Jack Churchill, teniente coronel John Malcolm Sir Fleming Churchill, DSO Ibarra, MC Ibarra, hombre de la espada ancha, el arco largo y la gaita, fue capturado. Tenía 40 años. Estaba herido. Estaba rodeado. Estaba acabado. Se sentó entre los escombros del fallido asalto a Brac y esperó a ver qué sucedía después. Lo que siguió fueron los campos de concentración. No porque Jack Churchill fuera judío, no lo era. Ni por ninguna afiliación política ni por ningún delito civil, sino porque era un comando. Y los alemanes, para 1944, estaban profundamente furiosos, de forma casi patológica, con los comandos. Hitler había emitido la llamada Orden de los Comandos en octubre de 1942, ordenando la ejecución inmediata de los comandos aliados capturados en operaciones, independientemente de si llevaban uniforme o no. Se trataba de un crimen de guerra flagrante, reconocido como tal incluso por muchos oficiales alemanes que recibieron la orden. Algunos la acataron. Otros buscaron la manera de no hacerlo. Jack Churchill no fue ejecutado. Quizás su rango lo protegió. Quizás la unidad alemana que lo capturó simplemente optó por no acatar la orden. Los registros son incompletos. Pero finalmente fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen, en Alemania, una instalación que albergó, entre sus miles de víctimas, a varios presos políticos prominentes y a un puñado de oficiales aliados capturados, considerados demasiado importantes o problemáticos como para simplemente eliminarlos. Sachsenhausen no era Auschwitz. No era un centro de exterminio puro, pero sí era un lugar de brutalidad sistemática, inanición deliberada, trabajos forzados y asesinatos indiscriminados. Allí moría gente a diario. Y Jack Churchill, que había entrado en combate contra 42 soldados alemanes con gaita y espada, que había cargado por las calles de Baaxo con una espada medieval sobre su cabeza, que había dedicado 5 años a convertirse quizás en el soldado más agresivo del ejército británico, Jack Churchill permaneció en una celda de Sachsenhausen, esperando. No perdió la esperanza. No se trata de una metáfora ni de una exageración motivacional. Según los testimonios de quienes estuvieron encarcelados con él, realmente no perdió la esperanza. Estaba alerta, estaba concentrado, ya estaba, con la intensidad paciente y metódica que caracterizaba todo lo que hacía, planeando su fuga. En otoño de 1944, escapó de Sachsenhausen, cavó un túnel, como parte de un intento de fuga mayor en el que participaron varios prisioneros, y desapareció la campiña alemana, moviéndose de noche y ocultándose de día, guiándose únicamente por las estrellas con las mismas habilidades que había utilizado para atravesar los fiordos noruegos y las montañas yugoslavas. Finalmente fue recapturado cerca de la ciudad de Rostock, en la costa del Báltico, lo suficientemente cerca del mar como para haber podido llegar a Suecia. Estaba a 60 millas de la libertad. Fue recapturado, enviado a Niederdorf,
en el Tirol italiano, y permaneció allí hasta el colapso definitivo de la resistencia alemana en la primavera de 1945. Las fuerzas estadounidenses liberaron Niederdorf el 30 de abril de 1945. Jack Churchill salió del cautiverio de la misma manera que había entrado en todo lo demás. Erguido, alerta, ya preguntándose qué vendría después. Lo que siguió fue Birmania. Y es aquí donde la historia de Jack Churchill se vuelve realmente difícil de explicar a cualquiera que no haya dedicado tiempo a intentar comprender la particular estructura psicológica de los hombres que, en cierto sentido fundamental, están diseñados para la guerra. La guerra en Europa había terminado. Alemania se había rendido. El mundo celebraba. Y Jack Churchill, liberado de un campo de concentración tras casi un año de cautiverio, se enteró de que las bombas atómicas habían sido lanzadas sobre Japón, que Japón estaba a punto de rendirse y que la Segunda Guerra Mundial prácticamente había terminado. Su reacción, recogida con sus propias palabras, fue la siguiente: si no fuera por esos malditos yanquis, podríamos haber prolongado la guerra 10 años más. Lo decía en serio, o al menos, lo decía en parte, como aquellos hombres hechos para cosas extraordinarias que a veces luchan con el regreso a lo ordinario. La guerra no había doblegado a Jack Churchill. Si acaso, había confirmado algo que siempre había sospechado de sí mismo. Daba lo mejor de sí cuando había mucho en juego, cuando no había lugar para nada más que la acción total, concentrada y decidida. Cuando la espada estaba desenvainada, las gaitas sonaban y la única pregunta era cuán rápido podía ponerse manos a la obra con lo que fuera necesario. Se ofreció voluntario de inmediato para la guerra en el Pacífico. Se dirigía al este cuando Japón se rindió. La guerra terminó antes de que llegara. Nunca combatió en el Pacífico. Y algo de eso, el no haber participado en esa última campaña, parecía marcarle de una forma que el combate jamás lo había hecho. Permaneció en el ejército. Fue a Palestina durante los últimos años del mandato británico, donde comandó un sector de Jerusalén durante el catastrófico y violento periodo de 1948, cuando combatientes judíos y árabes atacaban a las fuerzas británicas, al mismo tiempo, se atacaban entre sí. El 13 de abril de 1948, evacuó personalmente a 78 médicos, enfermeras y pacientes judíos del convoy del hospital Hadassah, que se encontraba sitiado, bajo fuego enemigo. Se abrió paso entre combatientes árabes para llegar al hospital y poner a salvo a los supervivientes. No se trató de una operación militar. No recibió órdenes. Simplemente vio a personas en peligro y fue a ayudarlas. En cierto modo, fue lo más propio de Jack Churchill que jamás hizo. Tras dejar el ejército, se aficionó al surf. Fue uno de los primeros en surfear la marea del río Severn, un fenómeno meteorológico extremo que recorre el río Severn en Inglaterra 2 veces al año. Una pared de agua marrón de hasta 2 metros de altura que alcanza velocidades de hasta 20 kilómetros por hora. La surfeó de pie sobre una tabla, solo, como era de esperar. Estudió en la Universidad de Haifa. Se convirtió en paracaidista titulado a una edad en la que la mayoría de los hombres de su generación se preocupaban por su salud y temían subir escaleras. Se dedicó a la carpintería. Construía cosas. Falleció el 8 de marzo de 1996 en Surrey, el mismo condado donde había nacido 90 años antes. Según todos los testimonios, estaba rodeado de personas que lo amaban y que comprendían, o intentaban comprender, quién había sido. Nunca se sintió del todo cómodo siendo una leyenda. Las leyendas, por definición, pertenecen al pasado. Jack Churchill siempre estuvo más interesado en el presente. La espada se encuentra en un museo de Inglaterra. El arco, o uno de sus arcos, se conserva. Las gaitas, presumiblemente, están en algún lugar, esperando. El legado de Jack Churchill existe en múltiples niveles, y vale la pena tomar en serio cada uno de ellos, porque cada uno es, a su manera, profundo. En el plano militar inmediato, su contribución al desarrollo de los comandos británicos es incalculable. Los comandos de la Segunda Guerra Mundial fueron los precursores directos de todas las fuerzas de operaciones especiales actuales. El SAS, el SBS, los Boinas Verdes y los SEAL de la Armada estadounidenses, la Delta Force y el Sayeret Matkal israelí. Todas ellas, en mayor o menor medida, derivan su doctrina de las enseñanzas que los comandos de 1940 a 1945 aprendieron en combates sobre potencial de fuerzas pequeñas, de élite y altamente motivadas. Jack Churchill fue uno de los artífices de estas lecciones. La incursión de Baagso,
En particular, se sigue estudiando en las academias militares como un ejemplo casi perfecto de asalto anfibio combinado a nivel de unidad pequeña. El desvío de 300.000 soldados alemanes a Noruega, como resultado de la actividad de los comandos británicos a lo largo de la costa, representa, según algunos historiadores, una contribución estratégica al frente oriental comparable a varias de las batallas más famosas que reciben mayor atención en los libros de historia. Esos 300.000 hombres no estaban en Kursk. No estaban reforzando las líneas alemanas que se desmoronaban en Ucrania en 1943 y 1944. Estaban vigilando los fiordos noruegos, esperando una repetición de Vaagso que nunca llegó a producirse. La gaita de Jack Churchill, en cierto modo, cambió el curso del frente oriental. En el plano psicológico, su historia plantea interrogantes que trascienden la historia militar. Hay algo en la actitud de Jack Churchill ante la vida, su total, casi serena, indiferencia ante la posibilidad de fracaso, su disposición a llevar una espada a un tiroteo no por ignorancia de peligro, sino porque había tomado una decisión consciente sobre quién quería ser, que resuena mucho más allá del campo de batalla. En algún momento de su vida, decidió que no iba a ser una persona común y corriente. Esa decisión no fue arrogancia ni imprudencia. Fue un compromiso, mantenido durante décadas y a través de experiencias que habrían destrozado la mayoría, con una visión particular de lo que una persona podía llegar a ser. Los expertos dijeron que la espada era inútil. Mató a un hombre con una flecha a distancia. Los expertos dijeron que 14 comandos no podían capturar a 42 soldados alemanes. Él los capturó a todos y los acompañó hasta sus casas. Los expertos dijeron que Sachsenhausen era inexpugnable. Escapó. Los expertos dijeron que un hombre de su edad no podría surfear la ola del Severn de pie. Él no les preguntó a los expertos. Hay una lección en ello. No una lección sobre tácticas militares ni guerra no convencional, aunque esas lecciones están ahí para quien quiera descubrirlas. Una lección más profunda. Sobre la relación entre la creencia y la realidad. Sobre lo que sucede cuando una persona decide, con absoluta claridad, que las reglas se aplican a los demás. No por egoísmo, no por desprecio, sino por la convicción fundamental de que lo posible es mayor de lo que los expertos están dispuestos a admitir. Jack Churchill nunca se consideró el mejor soldado del ejército británico. Probablemente no lo era. Había mejores tiradores, mejores tácticos, mejores oficiales de Estado Mayor, mejores estrategas. Pero él era el más auténtico. Había comprendido quién era. Un arquero, un gaitero, un espadachín, un hombre que se sentía más vivo al límite de lo posible sobrevivir y había forjado su carrera militar a partir de esa identidad, en lugar de intentar adaptarse al molde que el ejército le había impuesto. Él fue a un tiroteo donde llevaba una espada. Y ganó. Lo llamaban Jack el Loco. El apodo lo ha acompañado a lo largo de la historia con la naturalidad con la que se forjan las leyendas. Pero cuanto más se profundiza en los hechos de su vida, la incursión en Vaagso, la captura de la guarnición de Molina, la fuga de Sachsenhausen, el rescate del convoy a Dessau, la travesía del Severn Bore, más insuficiente parece ese adjetivo. No porque no fuera singular. Era extraordinarily singular. Pero, loco, implica irracionalidad, y no había nada irracional en Jack Churchill. Simplemente había decidido que el miedo era opcional. No es que el peligro fuera opcional. No es que las consecuencias fueran opcionales. Sino que el miedo a esas cosas, el pavor anticipatorio que paraliza a la mayoría de la gente ante lo extraordinario, era una elección, y él había elegido la otra opción, y entonces había empuñado su espada y había seguido adelante. 42 soldados alemanes se interponían entre él y su objetivo. Tocaba la gaita. Él entró. Los trajo a casa. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si escuchaste esas gaitas en tu imaginación, si sentiste esa carga a través de la playa noruega, si te encontraste preguntándote, aunque solo fuera por un momento, que se sentiría al simplemente decidir que el miedo es opcional, entonces ya entiendes por qué M. Jack Churchill es importante. No es una figura de otra época. Es un recordatorio de lo que los seres humanos son capaces de lograr cuando dejan de esperar permiso para ser extraordinarios. Si este documental te aportó algo, un dato que desconocías, un nombre que no habías oído, una historia que te marcó, por favor, dale a me gusta. Solo te llevará 2 segundos y le indicará al algoritmo que historias como esta merecen ser vistas por más gente. De verdad que ayudas a este canal. Y si quieres más historias como esta, historias de hombres y mujeres que cambiaron la historia no siguiendo las reglas,
sino siendo tan auténticas, feroces e intransigentes que la historia no tuvo más remedio que doblegarse. Entonces suscríbete a Historia de Batalla TV. Cada semana, buscamos las historias que los libros de texto omitieron. Aquellas que son demasiado extrañas para ser creíbles y demasiado bien documentadas para ser negadas. Ahora queremos saber tu opinión. La sección de comentarios está abierta y tenemos una pregunta sincera para ti. Si pudieras llevar un objeto poco convencional a cualquier batalla histórica, como Jack Churchill llevaba su espada, ¿cuál sería y por qué? Deja tu respuesta a continuación. Algunas de las respuestas que recibimos a esta pregunta son extraordinarias y las leemos todas. La próxima vez, contaremos la historia de un hombre que fue declarado oficialmente muerto, a quien el enemigo creía muerto, a quien su propio bando había dado por muerto, y que, a pesar de todo, regresó de un lugar de que nadie debería regresar, para terminar lo que había empezado. No se lo van a esperar. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarse en estas historias. Esta comunidad mantiene vivos estos nombres, y eso no es poca cosa. El loco Jack Churchill también te da las gracias. En algún lugar, en lo que sea que venga después, él está tocando la gaita.